Hermanos, buen día. Hoy, 29 de marzo, vamos a estar viendo el pasaje de Juan. Y antes de leerlo, pues vamos a orar juntos. Señor, gracias te doy por este día que nos permites estar en este lugar, ya sea en nuestras casas o yo aquí en este templo, Dios. Señor, gracias porque a pesar de esta contingencia, Dios, podemos unirnos en oración, podemos unirnos también, Señor, en la reflexión de tu palabra, podemos unirnos en esto, Señor, porque estamos en un mismo espíritu. Dios, pues te ruego que tú seas con nosotros y en esta reflexión, que nos ayudes a entenderla, a reflexionarla, Señor. Que sea de provecho, Dios, para nosotros, que nos confronte, pero asimismo, Dios, nos consuele también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el pasaje de hoy entonces es Juan, capítulo 11, y va a ser desde el 1 hasta el 45. Voy a dar lectura entonces, hermanos, y ustedes me siguen. Dice la palabra de Dios. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado, me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: ¿Tu hermano resucitará? Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: El Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: Va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando,
se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía éste, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Este pasaje que estamos viendo aquí es un relato de una señal de Jesús, un milagro que que Jesús hizo. Ahora, dentro del Evangelio de Juan, o según Juan más bien, encontramos 7 milagros o 7 señales que el Señor hizo, comenzando desde las bodas de Caná hasta este último, que parece ser como el más culminante, el más espectacular, el que demuestra mucho más el poder del Señor, ¿no? Podemos ver señales, como podríamos decirlo en vez de milagros o milagros, como usted guste. Estas señales comienzan con las bodas de Caná, cuando Jesús convierte el agua en vino. También en otras es cuando camina sobre el mar y llega a sus discípulos en la barca. Otra es cuando un guardia tiene a su hijo enfermo y Jesús le dice: ve, tu hijo ya ha sanado. Y el guardia va y al otro día cuando le dicen: tu hijo sanó, y él pregunta: ¿cuándo sanó mi hijo? ¿A qué hora? Le dicen la hora y relaciona que es la misma hora en que el Señor le había dicho: tu hijo ha sanado. Aparte, aquel hombre que estaba enfermo y quería entrar a este estanque, que si supuestamente que si entraban cuando un ángel venía y revolvía el agua, el primero que entrara quedaba sano. Bueno, él, entre tanto que quería ir, uno le ganaba y entraba. Bueno, Jesús le dice: toma tu lecho y vete a tu casa, ¿no? Y entre otros. Bueno, este último creó una controversia porque Jesús lo había hecho en sábado, y comienza una riña, comienza una controversia en este evangelio. Bueno, hay cosas a destacar en este evangelio. Uno es que en la mayoría de los milagros o los de las señales de estos 7, en la mayoría, no en todos, justo después o unos versículos después, se nota que después de que Jesús hace el milagro, la gente cree en él. Dice: y creyeron en él, ¿no? Como en las bodas de Caná, sus discípulos creyeron en él. En la alimentación, en la alimentación de aquella gran multitud, también al verlo, creyeron en él. Pero bueno, dice Jesús que como quiera, él no se fiaba de ellos, a pesar de esto. Como vemos justo antes de la conversación de Nicodemo y él, que por las señales que Jesús hacía, la gente creía en él, pero él no se fiaba de ellos. Y entonces comienza a hablar
comienza este diálogo que tiene Nicodemo con Jesús. Y esta es otra de las cosas a destacar, esta temática que tiene el Evangelio de Juan, la cual es la vida eterna, el nuevo nacimiento, creer en Él. Estas dos cosas que digo son algo que vamos a estar viendo en este pasaje. ¿Cuáles son estas dos cosas que dije? Uno, después de las señales que Jesús hacía, casi en todas, la gente cree en Él, o se destaca y que dice cree en Él. Y la otra es la temática que se encuentra en todo este relato del Evangelio, ¿no? Que es la vida eterna, creer en Él. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Para continuar con esta explicación, vamos a explicar ahora sí el pasaje. Dice que Jesús estaba en un lugar, bueno, más bien, Jesús no estaba todavía en ese lugar, pero quien estaba en ese lugar era Lázaro, Marta y María. Estos tres eran hermanos y estaban en Betania. Lázaro estaba enfermo y Jesús era amigo de los tres, ¿no? Era amigo de esos tres. Lázaro estaba enfermo y estaba a punto de morirse. Le llega el anuncio entonces a Jesús de que estaba muy enfermo ya Lázaro. Pero Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Muy bien. Todavía, a pesar de que Jesús había escuchado que su amigo estaba enfermo y a punto de morir, él no va. En ese momento no. Dice que todavía se quedó 2 días hasta que fue. Bueno, cuando regresa y cuando llega ya ahí, ya estaba muerto, ¿no? Quizá, no sé si se habrá tardado más o cuando llegó el anuncio ya estaba muerto Lázaro, porque cuando llega ya tenía 4 días de muerto. Dice que se había quedado 2 días. Bueno, ese no es el punto, pero cuando llega, rápido llega una de sus hermanas, Marta, y le dice, Jesús, si tú no hubieras estado aquí, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, ¿no? Jesús le dice, va a resucitar. Ahora, Marta, como una que ya había sido enseñada por Jesús, dice, yo sé que yo sé que él va a resucitar en el día postrero. Yo sé que yo creo en la resurrección, yo creo en estas cosas, ¿no? Pero ella estaba hablando del momento de que ahorita había muerto. Entonces Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Dice, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Marta le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Otra vez, ahora, esto cambia un poquito de lo que había dicho, que justo después de que se hacían estas señales o los milagros, la gente creía. Marta ya creía en el Señor, ya creía esto. Sin embargo, después de que suceden esta señal, de que sucede esta resucitación o reanimación, no sé, de Lázaro, la gente otra vez cree en él, ¿no? Pero es de destacar entonces que sigue esta temática, la temática de la vida eterna, la temática de creer en él, la temática de la resurrección, del nuevo nacimiento también, y va acompañada todo esto con una señal, con un milagro de Jesús. Bueno, para ir enlazando ya todas las cosas,
El propósito entonces de estos milagros, como va transcurriendo, era que el Señor quería que creyeran en Él, que creyeran que Él tenía poder. A diferencia, por ejemplo, de los otros relatos del Evangelio, Mateo, Marcos y Lucas, en los cuales se muestra la compasión del Señor, se muestra pues el amor del Señor de hacer ciertos milagros para alimentarlos, para ayudarles, para protegerlos, para simplemente sanarlos. En esta ocasión parece ser, a lo largo de este Evangelio, parece ser que los milagros son para que crean en Él. Y poco a poco va a ir alcanzando más gente y lo va logrando. Ahora, entonces, pero parece ser entonces que siempre hay una problemática mayor que, que donde estaba el milagro. Por ejemplo, en las bodas de Caná, el milagro, la problemática es no hay vino, no hay vino para continuar, ¿no? El paralítico o el enfermo que estaba ahí junto al lago, cerca del lago, su problemática era quizá que no podía caminar, no lo sabemos, estaba enfermo, esa es su problemática. La problemática entonces del hijo de aquel oficial que estaba enfermo, pues era la enfermedad, esta problemática. La problemática de aquella multitud que tenía hambre era precisamente esta, que tenían hambre. Hay problemáticas entonces en la sociedad ahí, pero hay un problema mayor. Hoy, por ejemplo, ¿no? Tenemos un problema aquí también nosotros ahora, en este día, en estos días, que es esta pandemia que está sucediendo, ¿no? Tenemos este problema. Pero al final, según vemos en este pasaje, siempre hay un problema mayor. ¿Cuál es este problema mayor? Según la temática que estamos viendo, ¿no? Ahora, la problemática entonces de Marta, María y Lázaro, pues era que Lázaro ya había muerto. Y Jesús podía resucitarlo. Jesús pudo hacer que la fiesta siguiera convirtiendo el agua en vino, ¿no? Jesús pudo, y lo hizo, sanar al hijo de aquel oficial. Jesús pudo e hizo andar a aquel enfermo que estaba junto al lago. Jesús, al estanque, perdón. Jesús pudo y lo hizo alimentar aquella gran multitud. Jesús puede entonces hacer estas señales, pero al final sigue habiendo un problema mucho mayor, un problema que este problema al final, quien lo puede resolver somos nosotros. Aquí creo que el Señor ya no puede meter las manos, ¿no? Él puede, como decíamos, convertir el agua en vino. Él puede sanar, Él puede proteger, Él puede curar, Él puede meter las manos e incluso resucitar a un muerto. Pero en este problema que quiero hacerles notar, este problema Él no puede meter las manos. Solamente quien puede solucionarlo, y es individual, somos tú y yo, ¿no? Cada uno de nosotros. ¿Cuál es este problema? La incredulidad, ¿no? La incredulidad en Él, ¿no? Y que la vemos desde el principio. La luz vino al principio de este evangelio, ¿no? La luz vino a este mundo para deshacer estas tinieblas, ¿no?
pero la gente no lo recibe. En el discurso de Nicodemo lo volvemos a ver, diciendo que Jesucristo ha venido a este mundo no para condenarnos, sino para que creamos en el Hijo de Dios, ¿no? Porque todo aquel que cree tiene vida eterna. Y es constante entonces en todo este relato del Evangelio esta temática de creer en el Señor, porque este es el problema mayúsculo. Si bien el Señor no es ajeno a nuestros problemas, no es ajeno a nuestras circunstancias, no es ajeno a este problema que estamos teniendo hoy en día también, y a ninguno que podamos tener, no es ajeno nunca. Él se compadece, Él está con nosotros, Él nos ayuda, Él nos consuela. Él, como dice en este pasaje, Él llora también con nosotros. Él está cerca de nosotros, ¿no? Él nos sana, Él nos protege, Él nos cura, Él nos llena el corazón, Él nos llena de alegría, Él nos consuela, Él llora con nosotros. Él está siempre con nosotros. Pero en el problema de la incredulidad, ahí no puede hacer Él nada, porque eso depende de nosotros, ¿no? Por lo tanto, ¿a qué lleva entonces este problema de la incredulidad? Nos lleva entonces a cada uno de nosotros a esta muerte eterna, en la cual ya no hay resurrección, ¿no? En la cual hay una pérdida, ahora sí. Por lo tanto, lo que pienso hoy yo que el Señor quiere llamarnos hoy es que si bien Él puede y lo hace en diversas maneras, ayudarnos, protegernos en nuestras enfermedades, protegernos en nuestras sanidades, protegernos en nuestras aflicciones, consolarnos, llorar con nosotros, estar cerca de nosotros. Pero en el problema de la incredulidad, en el no creer en Él, que nos lleva a este otro problema que es la muerte eterna, ahí creo que nos está diciendo, es nuestras decisiones nada más, ya. Él no puede meter las manos, Él no nos puede proteger de nuestra decisión, sí nos puede proteger de la muerte, pero de la decisión de creer en el Señor, no. Eso depende entonces de cada uno de nosotros. Hoy entonces el Señor nos quiere recordar en este domingo que Él tiene el agua viva, como lo decía la samaritana en este mismo evangelio también, ¿no? Él tiene el agua viva, pero al final cada uno de nosotros también tenemos que decir como la samaritana, dame entonces de esa agua para que yo beba y no tenga sed jamás, ¿no? Y pueda irla y compartir también con los míos, como lo hizo la samaritana, ¿no? Él es el pan de vida también, que descendió del cielo, ¿no? Que como les decía aquí, los que comieron el maná, bueno, tuvieron hambre otra vez, pero el que come de este pan de vida tiene vida eterna, ¿no? Y no tendrá sed ni hambre jamás. Él es el Cordero de Dios, como dice también ese evangelio, ¿no? Que quita el pecado del mundo, que viene y nos salva de esta muerte eterna. Él es, a lo último dice en ya llegando a nuestro pasaje, Él es la resurrección y la vida. Por lo tanto, hoy, hermanos, queriendo destacar estos puntos claves que vimos en el pasaje y en esa explicación, es que problemas ha habido y hay, ¿no? Y el Señor está con nosotros. No podemos decir que el Señor es ajeno. Él está con nosotros. Él nos ayuda en nuestras enfermedades. Él nos ayuda en nuestras aflicciones.
pero sigue habiendo un problema, el problema de la incredulidad, si es que así es, ¿no? El problema de la incredulidad. Y ahora, la temática entonces de todo este evangelio y que nos llega a nosotros también hoy aquí es la temática de la vida eterna, la temática de creer entonces en Él. Problemas entonces siempre va a haber y el Señor siempre estará con nosotros. Él nos ayudará, Él nos protegerá, Él estará con nosotros. Pero en el problema de la incredulidad es solamente depende de ti y de mí, de creer en el Señor o no, ¿no? Él nos protege de esta muerte, pero si nosotros decidimos de verdad creer en Él, ¿no? Por lo tanto, como última asunto, pues recordemos entonces, hermanos, que hay que creer en el Señor. El Señor nos librará. El Señor nos librará de nuestras enfermedades de distintas maneras. En algún punto quizá sí sea nuestro momento de irnos, pero Él estará con nosotros, Él estará con nuestras familias, Él estará en nuestras aflicciones, Él estará siempre en nuestras necesidades. Pero recordemos, en el problema de la incredulidad, ahí es nuestro asunto. Nosotros tenemos que creer en el Señor para que este otro problema de la muerte eterna no sea entonces con nosotros, ¿no? Sino al contrario, podamos tomar lo que el pan de vida, lo que el agua viva, lo que el Cordero de Dios, lo que la resurrección y la vida, quien es Jesucristo, nos da a nosotros, que es la vida eterna. ¿Okay? Oremos entonces. Señor Dios Todopoderoso, solo tú puedes ordenar los afectos y voluntades rebeldes de los pecadores. Concede hoy, Señor, gracia a tu pueblo para amar lo que tú dispones y desear lo que tú prometes, que es la vida eterna, Señor. Es la vida en abundancia que tú ofreces también, Dios, a fin de que en medio de los rápidos y variados cambios del mundo, nuestros corazones permanezcan fijos allí, en la salvación que nos has dado, donde se encuentran los verdaderos goces, Señor. Dios, ayúdanos entonces a confiar en ti en medio de nuestras enfermedades, confiar en ti en medio de nuestras aflicciones, tribulaciones, Señor, angustias, pero también, Señor, ayúdanos a confiar en esta cuestión trascendental, Dios, que es la vida eterna. Sabemos entonces, Dios, que tú siempre estarás con cada uno de nosotros en nuestras aflicciones, pero ayúdanos, Señor, a nosotros estar también contigo, recibir, Señor, lo que tú nos has dado, que es esta vida en abundancia, Dios. Te lo pedimos, todo esto por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Esperemos vernos ya muy pronto y pues que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.